Primera estación, Jesús es condenado a muerte. El juez delito no halló, pero a tortura mandó al nazareno inocente, porque era gente pudiente quien acusó al carpintero. El profeta verdadero, porque al pueblo defendió, como el Padre le mandó, fue colgado en un madero. Este juicio no ha acabado. En nuestra tierra encadenan, con calumnias y condenan, al que en pos del crucificado se haga del pueblo abogado. Nadie escapa de este juicio, o para cubrir su vicio acusa al justo a traición, o peca por omisión, o mudo va al sacrificio. En esta tierra, Señor, tú seguirás condenado, mientras siga abandonado el profeta luchador. Hoy el falso acusador, por nuestra gran cobardía, vence al justo en la porfidia. Fuimos cómplices, Jesús, te pedimos por tu cruz honradez y valentía. Segunda estación, Jesús es cargado con la cruz. Jesús con la cruz a cuesta, una cruz inmerecida, pero suya por querida, pues tomó todas las nuestras. Estas fueron grandes muestras de su amor tan verdadero, pues cuando vio el paradero de sus palabras y acciones, no mudó resoluciones y cargó con el madero. El pecado siempre tiene dolorosas consecuencias, esas son sus penitencias. Cargar con él las conviene, así el orden se mantiene y la falta se repara. Pero el pecador se ampara en la fuerza y la insolencia, para oprimir la inocencia y al que es débil desampara. Cruces cargan los patrones de trabajos y desprecios, bajos sueldos y altos precios sobre el hombro de los peones. Cruces cargan los varones al hombro de las mujeres, cuando prometen quereres les dan hijos y abandonan. A Cristo no lo perdona quien no cumple sus deberes. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Débil por tanta tortura y con el peso excesivo de la cruz y el abandono, Jesús cayó contra el piso. Allí sufrió con dolor las patadas y los gritos, bofetazos y maldiciones que le dieron los esbirros. Como pudo se paró, haciendo un gran sacrificio, y humildemente siguió con dignidad su camino. Él se tuvo que caer, eso estaba sentenciado. ¿Cómo soportar él solo el peso de los pecados? El Cristo se derrumbó por no brindarle una mano, y eso que eran nuestras culpas, las que cargó nuestro hermano. Jesús se sigue cayendo, en tanto desamparado, y en quien se metió a ayudar, y luego fue abandonado. Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. Jesús sintió su mirada. Entre tanta indiferencia, desprecio y malevolencia, sintió el alma confortada al ver a su madre amada, pero también tuvo pena al ver aquella azucena tinta en sangre de dolor. Pero sintiendo su amor, tuvo paz en su condena. Tuvo paz en su condena, y eso que era inmerecida, pero yo por mi caída, de amargura el alma llena, preso arrastro mi cadena. Cómo quisiera su mampeña, madre fiel, consoladora, sentir tus ojos piadosos me lavaran poderosos de la maldad que en mí mora. Quinta estación, obligan al cireneo a llevar la cruz. Nacido había en Cirene, Simón era un campesino. Venía de su trabajo, pasaba por el camino. Oyó tremendo alboroto y entró curioso el gentío. Se abrió paso hasta la calle, cuando miraba aturdido, arrastrarse a un condenado por la guardia escarnecido.
Lo señaló el oficial, lo reclutaron ahí mismo. Simón maldijo la suerte de haber nacido en el campo. Simón le gritó a Dios al sentir el desamparo. ¿Qué se le había perdido en asunto tan ingrato? Tanto ocioso en la ciudad, él andaba en su trabajo, porque a él esta deshonra, el abuso y el maltrato. Para el pobre no hay derechos, solo deberes y palos. Mascullaba con razón todo esto el cireneo, pero también le admiraba la dignidad de ese reo. Era extraña la paciencia, impresionaba el silencio, descubrió la majestad de ese pobre carpintero. Por eso cuando Jesús volvió el rostro casi yerto y la vista en él clavó, con gran agradecimiento tomaba otro rumbo nuevo. El que empezara obligado a seguir al Nazareno se convirtió en su discípulo al sentir que era hombre bueno. Por eso al llegar al Gólgota no quiso irse ligero. A acompañar a su amigo se quedó Simón resuelto, y cuando murió a María le presentó sus respetos. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. ¿Dónde estaba tanta gente a quien Jesús ayudó? ¿Dónde los que lo aclamaron al entrar en procesión? ¿Dónde quienes lo escuchaban con agrado y devoción? ¿Dónde los muchos sanados del cuerpo y del corazón? Algunos no se enteraron. Jesús fue preso a traición. Otros presenciaban mudos el espectáculo atroz. ¿Qué podían hacer ellos cuando el torturador era el ejército armado, orden del gobernador? Entre el miedo y la impotencia sufrían un cruel dolor. Una mujer dio la cara, solo ella tuvo valor, no soportó ver a Cristo sufriendo y sin valedor, y con un paño mojado alivio a su rostro dio. No supo qué hacer la guardia, los contuvo a la sorpresa, el cortejo se detuvo y ella con delicadeza con sus manos dibujó el rostro del gran profeta. Repuesto ya de la audacia, le gritaron que se fuera. Ella los miró a la cara y se retiró serena. Quedó en el paño la faz de Jesús muy bien impresa. De su acto de valor fue el recuerdo y recompensa, pero un tesoro mayor la Verónica conserva. El rostro le dio de Cristo el don de las manos nuevas. Manos que a Jesús tocaron, colmáronse de obras buenas. Manos de salud y vida, manos de lucha y protesta. Mano tendida al caído, manos de rezo y de fiesta. Manos de rezo y de fiesta. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Jesús estaba agotado, se derrumbó contra el piso, cayó con todo su cuerpo como un árbol abatido. La policía se teme que no llegue hasta el suplicio, y un balde de agua le arroja para espabilarlo un esbirro. El cuerpo le reacciona y Jesús con sacrificio logra pararse de nuevo y prosigue su camino. Ya no puede más Jesús, soporta un peso excesivo. Hay cargas tan abultadas que no las aguanta Cristo. Hay dolores tan acerbos que hasta derriban al Hijo. ¿Cómo, Señor, prevalece mal sobre el hombre digno? ¿Cómo Jesús aplastado por un poder asesino? Como pudo él se paró y siguió hacia su destino. Octava estación, Jesús consuela a las mujeres. Muy lento avanza el cortejo. Poco a poco se da cuenta la gente fiel del suceso y acompaña al gran profeta. Las mujeres, más valientes, a gritos ya se lamentan y golpeándose los pechos lanzan al aire sus quejas. Le piden a Dios perdón y a la justicia condenan y dicen: ¡ay qué dolor, qué luto para nuestra tierra, que al más bueno de los hombres lo estamos echando de ella! Precioso como una orquídea, erguido como una ceiba, daba más frutos que el mango y te han talado sin pena. Tus ojos como un estero reflejaban las estrellas.
Vimos a Dios al mirarte, pobre Jesús tan amado, cuánto odio cargas a cuestas. Jesús apenas tiene habla, su dolor no le da tregua, pero al oír los lamentos de esas dignas compañeras, dejó a un lado su dolor y con amor las consuela, que solo quien sufre penas sabe aliviar las ajenas. Jesús les abre los ojos, les hace ver lo que llega, tiempos malos en verdad que exigen mucha entereza. Les dice, no es excepción esto que ustedes contemplan, no es una equivocación, sino la ley de esta selva. Al que siga mi camino, este destino le espera. No lloren solo por mí, mujeres de nuestra tierra, que a ustedes y a sus hijos les harán mucha más guerra, pero manténganse fieles, pronto acabarán las penas. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Por tercera vez cayó, Jesús de puro agotado, está en la flor de la edad y ya es un hombre acabado. Una noche de agonía, la traición de un allegado, el abandono de amigos, la condena del Estado, la tortura de la guardia, el látigo de los soldados, el odio de sacerdotes, la indiferencia de tantos, derribaron a Jesús. Y en el piso está postrado, es una masa de sangre, de polvo, sudor y espasmos. Míralo bien, compañero, no te avergüence mirarlo. Pídele a Dios comprender este misterio sagrado. No tiene figura humana y es un hombre consumado, rechazado por los jefes, y él se empeña en ser su hermano. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Las pertenencias de Cristo son el manto, la correa, las sandalias y una túnica, hecha toda de una pieza por su madre con amor. Ni una vara de sostén, ni bolsa para las vituallas, ni tampoco la cartera. Jesús sacó libertad de su desnuda pobreza. Nunca pudo ser comprado quien no ambicionó riqueza. Por eso su autoridad, su palabra verdadera y su gran movilidad, sin casa fija ni hacienda. Desnudo nació Jesús, no en la cuna, en pesebrera, despojado morirá en el monte Calavera. Las ropas pegoteadas en las heridas ya secas, los soldados las arrancan y las heridas chorrean. Las ropas se las sortean, no se las dan a su madre, los dados decidirán quién la túnica se guarde. Le han quitado todo a Jesús, como a tantos miserables. El fuerte se lleva todo, el poder todo lo barre. Está desnudo Jesús, todo cubierto de sangre, destrozado, sin belleza, pero entero sin quebrarse. Cuando Adán y Eva pecaron y oyeron a Dios llamarle, sintieron mucha vergüenza y corrieron a emboscarse. Este nuevo Adán no tuvo nada de qué avergonzarse, nos puede mirar de frente, él no tiene que ocultarse, es el Cordero inocente. Pide a Jesús que su sangre lave del todo tu mente y de la ambición te guarde. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Quien de un madero cuelga, ese es un hombre maldito. Así lo dice la ley, eso en la Biblia está escrito. Por eso sus enemigos crucificaron a Cristo, para quitarlo del medio y de deshonra cubrirlo. Muerte de esclavo le dieron, de rebelde y de proscrito. Bien merecido lo tuvo, pues siendo pueblo oprimido, se atrevió a vivir muy libre y a liberar al cautivo.
Denunció la autoridad, estando el pueblo reunido, y blasfemando insolente, sostuvo que su camino, sus acciones y palabras eran las del Padre mismo. Por eso falló el Senado, paganos aborrecidos, no gente del pueblo fiel, le aplicarán el castigo. Jesús murió torturado, no bastaba con matarlo, deseaban que sufriera, quisieron atormentarlo, que se quebrara por dentro, que no pudiera aguantarlo, que suplicara al verdugo o muriera blasfemando. Había sido tan digno, tan entero y tan gallardo, que sus ruines enemigos necesitan destrozarlo. Es la compulsión morbosa del que a la luz se ha cerrado y se revuelve contra ella para no verse evidenciado. Jesús, entre tanto, reza, Él es libre aunque clavado, y hará de esa muerte atroz su acto más consumado, y así perdona al verdugo y da el cielo al condenado, entrega a su madre a Juan y de Dios se echan las manos. Decimosegunda estación, Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz. Jesús no murió de anciano, satisfecho y bien querido, ni de muerte natural. Jesús murió encarnecido, y no fue un antisocial, ni un terrorista atrevido, lo mató la autoridad, y no un hombre enloquecido. He aquí el misterio del mal. Sacerdotes y políticos, los ricos y militares, mataron a Jesucristo para ocultar sus desastres. Por no cambiar de camino, los que oprimían al pobre se volvieron asesinos. El que peca quita vida. Por la cruz hemos sabido, quien mata pone la mano en la carne de Dios Hijo. Quien asesina los cuerpos, quien mata honra o cariño, los que al pueblo sacrifican, verdugos son de Dios mismo. Mas un abismo de mal descubrió la cruz de Cristo, otro abismo de bondad nos abrió su sacrificio. Jesús murió asesinado, oró por sus asesinos. He aquí el misterio de amor que nos grita el crucifijo. Ni el Hijo pidió venganza, ni el Padre acudió en auxilio. Jesús murió perdonando a sus crueles enemigos. Como opresores del pueblo los había combatido, mas como personas que eran, siempre buscó convertirlos. Ellos cerraron sus almas, decretaron destruirlo. Él con los brazos abiertos murió para recibirlos. Sangró el Padre de dolor al ver rechazado a su Hijo, y aceptando su perdón, en silencio los bendijo. Decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz. ¿Cómo Jesús desclavar sin desgallar más su cuerpo? Juan, Nicodemo y José eran amigos del muerto, y por eso este trabajo hicieron con gran esmero. Lentamente descolgaron de la cruz el cuerpo yerto, y en los brazos de su madre lo pusieron con respeto. Traspasada de dolor, María no pudo verlo. El manantial de sus lágrimas formaba un tupido velo. Lo vio con el corazón, en Belén desnudo y tierno, sin casa y cuna y con frío, pero sentía contento, pues ya estaba en este mundo el Salvador de su pueblo. Lo vio con José creciendo, convertido en carpintero. Lo vio llenando la casa de la alegría del cielo. Lo vio salir una tarde a predicar su evangelio, y desde entonces sus vidas ya no sabe qué se hicieron. Los paisanos y parientes a Jesús no conocieron, con alegría y cariño lo acogieron los pequeños. Lo seguían multitudes. Él curaba a los enfermos, acariciaba a los niños, y con palabras y gestos, a quien alma le abría, Él le enseñaba a ser bueno.
Pero los intelectuales, los poderosos y el clero le sellaron las entrañas y lo colgaron de un leño. ¿Qué les hizo mi Jesús?, llora la madre con duelo. ¿Cómo, ciegos, no comprenden que Él traía su consuelo? Pero aún es tiempo, mis hijos, de remediar ese yerro. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Hombre rico y previsor, José el de Arimatea, tenía la tumba lista para cuando Dios dispusiera. Con orgullo cedió a Cristo su lugar bajo la tierra. El cortejo de los fieles hasta allí con entereza llevó el cuerpo de su jefe. Luego con delicadeza le restañó las heridas, lo lavó y cubrió con vendas. Al dejarlo allá en lo oscuro, el corazón de tristeza les golpeaba muy duro. Cuando la piedra se cierra, al suelo bajan la vista y la fe se tambalea. Su amor sigue todo entero, pero ahora, ¿qué nos espera?, se preguntan a sí mismos. La madre saca las fuerzas de su abismo de dolor y mirándolos consuela. Ansiosos todo observaban los jefes y principales. Cuando se cerró la tumba, se miraron muy triunfales. Respiraron aliviados y se fueron muy compadres a celebrar una fiesta esos hombres criminales. Podían dormir tranquilos. Quien denunciaba sus males, quien al pueblo reunía, quien sembraba lealtades, valor, respeto y conciencia, el que a Dios llamaba Padre, yacía bajo la tierra. Si no acudió a rescatarle, es que no estaba con él, no era su representante. Ellos en cambio sí lo eran, pero estaban triunfantes. E ignoraban que la historia de Jesús aquella tarde se abría a todos los pueblos y traspasaba las edades.